Aquí en pantalla estamos viendo la llegada del presidente Enrique Peña Nieto a lo que es el patio central de Palacio Nacional. Y pues me voy a enlazar con mi compañero Héctor Figueroa, quien ya nos tiene todo el reporte al interior de lo que es Palacio Nacional. Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal, Paul? Amigos de Excelsior Televisión y de Grupo Imagen Multimedia, efectivamente el presidente Enrique Peña Nieto ha salido ya de su despacho, viene caminando por las escaleras, va descendiendo hacia el patio central de Palacio Nacional, donde en unos instantes va a rendir su tercer informe de gobierno. El presidente de la República está escoltado con cadetes del Colegio Militar. En este momento está recibiendo el aplauso de los asistentes a este informe de gobierno, alrededor de 1,500 asistentes que se encuentran en el patio central del Palacio, que van a ser testigos de este mensaje que da el presidente de la República, quien ya rindió los honores correspondientes a la bandera nacional. En este momento el presidente ya camina hacia el estrado, donde va a dirigir su mensaje a la nación con motivo de este tercer informe de gobierno. El presidente de la República hablará de los ejes de su gobierno: un México en paz, un México con visión al exterior, un México con crecimiento económico y también un México con educación de calidad y un México con política de carácter social para bien de los mexicanos. Flanquean al presidente de la República, el presidente del Senado, Roberto Gil Suar, también el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, y junto con ellos está también el secretario de Gobernación, que están dando la bienvenida al presidente. Entre los asistentes, por supuesto, está la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, la señora Angélica Rivera, y estamos ya en unos momentos de que el presidente de la República rinda su informe de gobierno, su mensaje con motivo del tercer informe de gobierno. Él trae colocada la banda presidencial y en este momento está dándose la presentación de todo el presidium que pues acompaña al presidente para escuchar el mensaje. Decíamos también que se encuentra el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están en este momento junto con el presidente pues los representantes, los presidentes, los encargados de los tres órganos federales, los poderes federales, ¿no? Los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como encargado de la política interior del país, y también se encuentra el gabinete legal y ampliado. Están los 32 gobernadores de la República, incluido el jefe de gobierno del Distrito Federal, se encuentran los ministros de la Corte también, y hay también invitados del sector empresarial, y hay invitados, en fin, de toda la escena pública del gobierno. En este momento se rinden ya los honores a la bandera. Vamos a escuchar. Les invitamos a ocupar sus lugares para escuchar el mensaje que con motivo de su tercer informe de gobierno nos dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.
Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señor presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señor presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras y señores integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República. Muy apreciados señores gobernadores, señor jefe de gobierno del Distrito Federal, señora y señores gobernadores electos, titulares de los órganos constitucionales, señores coordinadores parlamentarios, señoras y señores legisladores, señoras y señores integrantes del Poder Judicial de la Federación, muy respetados señores dirigentes de los partidos políticos de nuestro país, señoras y señores embajadores y honorable cuerpo diplomático acreditado en México, muy distinguidos integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país, señores representantes de la sociedad civil, dirigentes de organizaciones laborales, campesinas y empresariales, señoras y señores rectores y directores de instituciones de educación superior, muy respetados académicos, científicos, artistas y deportistas, señores representantes de iglesias y asociaciones religiosas, señoras y señores servidores públicos, agradezco especialmente la presencia de mi esposa Angélica, de nuestros hijos. Gracias por su apoyo, solidaridad y por su amor incondicional. Muchas gracias a mi madre, a mis hermanos y familiares que el día de hoy me acompañan. Señores representantes de los medios de comunicación, mexicanos, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día de ayer, 1 de septiembre, envié al Congreso de la Unión el informe escrito sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal. En este marco, deseo el mayor de los éxitos a las y los legisladores de la 63 legislatura, con quienes trabajaré para concretar acuerdos y leyes en favor de los mexicanos. Reconozco en esa soberanía la pluralidad que representa y su compromiso con el país. Esta nueva legislatura fue electa el pasado 7 de junio, en una jornada electoral participativa que transcurrió en orden y normalidad democrática. En estos comicios concurrentes se eligieron más de 2,000 representantes populares bajo nuevas reglas y la conducción de nuevas autoridades electorales. Desde aquí expreso mi mayor reconocimiento a los integrantes del Instituto Nacional Electoral, de los organismos públicos locales electorales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por asegurar los principios de certeza, legalidad e imparcialidad en estas elecciones. Gracias a su trabajo, en México la democracia avanza. Hoy me dirijo a los mexicanos para informarles las principales acciones del Gobierno de la República durante la primera mitad de mi gestión. Antes de ello, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que está pasando en el país. Quiero hablarles de lo que nos molesta y perturba como sociedad, de lo que nos afecta y preocupa como mexicanos. El último año ha sido difícil para México. Nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos y sucesos lamentables. Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho. Señalamientos de conflictos de interés que incluso involucraron al titular del Ejecutivo, así como denuncias de corrupción en los órdenes municipal, estatal y federal, y en algunos casos en el ámbito privado,
han generado molestia e indignación en la sociedad mexicana. Estas situaciones son muy distintas entre sí, pero todas lastiman el ánimo de los mexicanos y la confianza ciudadana en las instituciones. A este ambiente se suma ahora la preocupación de las familias por el futuro de la economía. Hoy los mexicanos escuchan en los medios de comunicación que bajan los precios del petróleo y sube el dólar. Y si bien esta situación responde a fenómenos del exterior, temen que su economía pueda verse afectada. Es decir, hoy México enfrenta una situación de desconfianza en lo interno y de incertidumbre en lo externo por la economía internacional. ¿Qué vamos a hacer como país ante los retos y dificultades que enfrenta México? Nuestra respuesta es contundente. Vamos a enfrentar los desafíos con claridad de rumbo y absoluta determinación. Vamos a ir hacia adelante, comprometidos con la ley, con la justicia, con el respeto a los derechos humanos y la integridad en el servicio público. Vamos a seguir transformando a México con las nuevas instituciones de transparencia y combate a la corrupción. Frente al complejo entorno global, México seguirá distinguiéndose por su compromiso inquebrantable con la estabilidad macroeconómica y la disciplina en las finanzas públicas. Vamos a seguir moviendo a México implementando las reformas transformadoras. Vamos a refrendarle al mundo que somos un país responsable en el que se puede confiar, creer y crecer. Vamos a seguir siendo un país atractivo para las inversiones y así poder generar más empleo. Esta es la mejor forma de proteger la economía de las familias mexicanas, seguir generando oportunidades de desarrollo para todos, especialmente para nuestros jóvenes. Debo insistir, vamos a responder con visión de Estado, con claridad de rumbo y compromiso con los mexicanos. Vamos a demostrarnos nuevamente a nosotros mismos que somos una nación con proyecto y con futuro. Así lo hemos hecho en los primeros 3 años de esta administración. Recordemos nuestra situación en 2012. Había agravios y una gran polarización. Llevábamos 15 años de parálisis legislativa en temas fundamentales. Todos sabíamos que se debían hacer reformas estructurales, pero no había modo de concretarlas. Es verdad, teníamos una economía abierta y habíamos vivido una importante transición democrática, pero el desarrollo del país seguía estando muy por debajo de su potencial. Enfrentábamos una serie de obstáculos que impedían el avance nacional. Teníamos instituciones que era necesario renovar para ajustarlas a una nación cada vez más democrática e integrada al mundo. Era necesario emprender un profundo proceso de cambio estructural y la única forma de lograrlo era construyendo confianza entre los diversos actores políticos a partir del diálogo y los acuerdos esenciales. Esa es la trascendencia histórica del Pacto por México que concretamos apenas en el segundo día de esta administración. Ese pacto nacional nos permitió instrumentar el mayor proceso reformador de varias décadas. Son reformas que amplían los derechos de las personas, como la reforma educativa, la nueva ley de amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Son reformas que fortalecen nuestro régimen institucional, como la reforma político-electoral, la de transparencia, la reforma anticorrupción y la de disciplina financiera en los gobiernos locales. Y son reformas que permitirán acelerar nuestro crecimiento económico, que fortalecen la productividad y competitividad de nuestra economía, como la laboral aprobada en la transición, la financiera, la de competencia económica, la de telecomunicaciones, la hacendaria y, por supuesto, la energética. De hecho,
en lo que va de esta administración, se han aprobado 90 reformas a 51 artículos constitucionales. En total, son 13 reformas estructurales que constituyen una nueva plataforma para el crecimiento y el desarrollo sostenido de nuestro país. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México es el mayor reformador de los últimos 2 años entre las 34 economías que integran ese organismo. Por eso hoy podemos decir con orgullo que México se mueve hacia adelante. Juntos estamos avanzando hacia las grandes metas nacionales que nos trazamos. México en paz. Desde el primer día de esta administración nos propusimos construir un México en paz. Esto significa, por una parte, disminuir la violencia y recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas en todas las regiones del país. Y además, realizar cambios de fondo en el funcionamiento de nuestras instituciones y en la vida de las comunidades a fin de alcanzar una seguridad duradera. Para hacer frente a la delincuencia, el primer acuerdo fue trabajar en equipo, más allá de filiaciones políticas u órdenes de gobierno. Así, unimos esfuerzos con las entidades federativas. A partir de 5 regiones operativas, se coordinan estrategias y se comparte información con mejores sistemas de inteligencia. Hoy es un hecho que la violencia está disminuyendo en México. Como ha informado el INEGI, en 2014 el número de homicidios fue 24.3% menor al de 2012 y 27.7% inferior al de 2011. De esta forma, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se ha reducido de 22.1 en 2012 a 16.4 en 2014. En diversas regiones, la tranquilidad está volviendo gradualmente a las calles y localidades. En este mismo periodo, el número de homicidios en las entidades fronterizas del norte se redujo 41.6%. En estos 2 años, 8 estados del país lograron disminuir los homicidios en más de 40%. Sobresalen Nuevo León con una baja de 69.8%, Durango con 63.6% o Coahuila, en donde se redujeron 62%. La mayoría de los delitos de alto impacto también han disminuido en la primera mitad de la administración. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2014, la tasa de incidencia delictiva total del fuero común por cada 100,000 habitantes fue de 1,328, la segunda más baja en los últimos 17 años. Entre 2012 y 2014, el robo se redujo 13.6% y las denuncias por extorsión decrecieron 20.7%. En el caso del secuestro, este aumentó entre 2012 y 2013, lo que nos llevó a establecer la Estrategia Nacional Antisecuestro. Con ella, en los primeros 7 meses de 2015, las denuncias por secuestro han bajado 30.1% respecto al mismo periodo de 2014. Es importante referir que la incidencia de este delito ya se encuentra por debajo del nivel de 2012. Además, gracias al trabajo conjunto de las dependencias del Gabinete de Seguridad, 92 de los 122 delincuentes más peligrosos ya no son una amenaza para la sociedad mexicana. Y que no haya duda, el Estado mexicano está haciendo uso de todas sus capacidades para localizar y llevar ante la justicia a quienes están evadidos de ella. Para este gobierno, combatir al crimen va más allá solamente de detener a los líderes de las organizaciones delictivas. Estamos desarticulando sus estructuras operativas y capacidades financieras y al mismo tiempo hemos emprendido modificaciones de fondo
para prevenir la incidencia delictiva y fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia. Para atender las causas del delito, hemos puesto en marcha un esfuerzo nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia. En los municipios de más de 100,000 habitantes, donde operan estos esfuerzos de prevención, los homicidios se han reducido 35%. Esto es 4 veces lo que ha disminuido en otros municipios en donde aún no se aplica este programa. Hoy México tiene nuevas áreas especializadas de seguridad y procuración de justicia. Destaca la creación de la Agencia de Investigación Criminal dentro de la Procuraduría General de la República y la Gendarmería, que seguirá creciendo y consolidándose. También hemos sumado esfuerzos con las entidades federativas para concretar la transformación del sistema de justicia penal en tiempo y forma, como lo mandata la Constitución. Hoy el sistema de justicia penal opera ya en 25 entidades de manera parcial y en 6 de forma total. En el ámbito federal, este nuevo sistema ya opera en 8 estados y se estima que al final del año esté funcionando en 14. México tiene un compromiso ineludible con los derechos humanos y el respaldo a las víctimas de la violencia. Por ello pusimos en marcha un programa nacional de derechos humanos que coloca a la persona en el centro de todas nuestras políticas y acciones. Con esta visión, trabajamos muy de cerca con la sociedad civil representada en el Consejo Ciudadano para la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos, atendiendo sus propuestas y observaciones. Además, en esta administración, todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han sido aceptadas y se avanza en su cumplimiento. Por otra parte, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, estamos trabajando para garantizar a niñas y mujeres una vida libre de cualquier tipo de maltrato o agresión. Ello ha incluido la construcción o fortalecimiento de 22 centros de justicia para la mujer en 17 entidades federativas, en los que más de 100,000 mujeres han recibido apoyo integral. A su vez, el Gobierno de la República está trabajando con organismos internacionales para fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El compromiso de México con los derechos humanos también se refleja en una política migratoria integral, respetuosa de la dignidad de las personas. En la frontera norte, gracias al programa Somos Mexicanos, nuestros paisanos ahora ya pueden regresar a nuestro país en condiciones dignas y seguras. Desde su creación, ha respaldado a más de 210,000 connacionales. Por su parte, en la estrategia integral de atención a la frontera sur, se están mejorando las condiciones de seguridad y desarrollo para esa región del país. En lo que va de la administración, se han expedido más de 270,000 tarjetas de visitante regional y de visitante trabajador fronterizo para ciudadanos de Guatemala y Belice. Eso ha permitido tener un ingreso de personas controlado y en orden, con respeto a la dignidad humana. Con medidas como esta, estamos evitando los tratos indignos y degradantes, la trata de personas y los abusos a los migrantes en nuestro país. Hace poco más de un año, enfrentamos una emergencia por el dramático incremento en el número de migrantes menores no acompañados. México y el mundo estaban consternados por esta situación y gracias al fortalecimiento de las medidas de protección a la infancia, pudimos superar con éxito esta situación, brindando atención a 12,000 menores. Hoy México también está mejor preparado para enfrentar contingencias por fenómenos naturales. Se trabaja en 3 ejes: la coordinación de esfuerzos, la prevención para evitar riesgos y salvar vidas, y la atención oportuna a quienes han sufrido las consecuencias de estos fenómenos.
El Gobierno de la República puso en operación el Plan MX, que articula y coordina las acciones de protección civil de las dependencias y entidades federales. Este plan se concibió a partir de la exitosa experiencia de coordinación entre autoridades y sociedad durante la atención brindada a la población de Baja California Sur tras los efectos del huracán Odile. En aquel escenario de devastación, la adecuada coordinación permitió una rápida y eficaz recuperación de la normalidad. Además, se estableció el Sistema Nacional de Alertas y se ha fortalecido el Servicio Meteorológico Nacional con el propósito de que la población cuente con información oportuna ante situaciones de riesgo. En los momentos de mayor dificultad, cuando ha sido necesario hacer frente a la fuerza de la naturaleza, por huracanes, sismos, inundaciones o incendios forestales, los mexicanos hemos contado invariablemente con el respaldo de nuestras Fuerzas Armadas. En campañas de reforestación, de salud y vacunación, en la Cruzada Nacional contra el Hambre o en los esfuerzos contra las adicciones, los mexicanos apreciamos la solidaridad y el compromiso social de los soldados, marinos y pilotos de nuestra nación. El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea también han sido fundamentales para brindar protección y seguridad a la sociedad. Los mexicanos tenemos en nuestras Fuerzas Armadas instituciones profesionales, disciplinadas y en capacitación permanente, comprometidas con los derechos humanos, las instituciones democráticas y el desarrollo nacional. Por estas razones, nuestras Fuerzas Armadas son símbolo de identidad y unidad nacional. Son mujeres y hombres leales, patriotas, que pasan largas jornadas en las que incluso ponen en riesgo su vida al proteger la de los demás. Somos una sociedad que aprecia y reconoce la entrega, valentía, pasión y compromiso de nuestros soldados y marinos. Por eso, desde aquí, expreso mi más amplio agradecimiento a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por sus invaluables aportaciones a la nación. Igualmente, reconozco la entrega, la responsabilidad y el profesionalismo de los elementos de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, cuyas acciones han sido decisivas para reducir la violencia e ir recuperando la tranquilidad de las familias mexicanas. México incluyente. Uno de los retos más grandes de gobernar nuestro país es superar las diferencias sociales y acortar las brechas de desarrollo entre regiones. Mientras algunas zonas y estados avanzan y prosperan, otros continúan rezagados. Para combatir esa desigualdad, en la primera mitad de este gobierno, logramos las reformas necesarias para impulsar la economía, porque solo con mejores empleos y salarios es posible dejar atrás la pobreza y superar la inequidad. Al mismo tiempo, estamos transformando la política social para focalizar sus acciones a quienes más lo necesitan, evolucionando de una política meramente asistencialista a otra que combate la pobreza a partir de un impulso a la productividad. Hoy México respalda con decisión a quienes viven en condiciones de mayor pobreza.
La Cruzada Nacional contra el Hambre, que busca asegurar la alimentación de las personas de menor ingreso, se está extendiendo a todos los municipios del país. Ya beneficia a 4.5 millones de personas con diferentes acciones, incluyendo la operación de más de 7.800 comedores comunitarios, que brindan alimentos a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas o en lactancia. La Cruzada Nacional contra el Hambre ha demostrado ser una estrategia efectiva para combatir la pobreza extrema y el hambre. Así lo confirma el Coneval en su informe de resultados intermedios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. De acuerdo con su análisis, de 2013 a 2015 se redujeron todas las carencias sociales entre los beneficiarios de la Cruzada incluidos en este estudio. El 57.5% de ellos superó la carencia alimentaria, mientras que las personas con carencia por acceso a servicios de salud se redujeron a menos de una tercera parte, pasando de casi 33% a solo 9.2%. Durante esta administración se han fortalecido y transformado los programas sociales. Liconza amplió su cobertura al campo, contando hoy con 1.600 lecherías más, mientras que Diconza incrementó en 1.900 el número de tiendas. Con la tarjeta de apoyo alimentario Sin Hambre, más de 731,000 familias pueden adquirir 19 productos básicos a precio especial en estos establecimientos. Como me comprometí hace un año, Oportunidades evolucionó y se convirtió en el programa de inclusión social Prospera, que ahora respalda a 6.1 millones de familias. Entre sus mejoras destacan nuevos suplementos alimenticios, becas a jóvenes para educación superior, así como acceso a oportunidades productivas que mejoran el ingreso familiar. Gracias a acciones como estas, la medición de la pobreza en México en 2014 del Coneval reportó que, no obstante el adverso contexto internacional, 100,000 mexicanos superaron la pobreza extrema. En 20 entidades federativas hay menos personas en pobreza extrema, destacando el caso de Guerrero, donde el número de personas en condiciones de pobreza extrema disminuyó 22.7%. A pesar de estos avances, reconozco que según esta misma medición de Coneval, de 2012 a 2014, el número total de mexicanos en condiciones de pobreza aumentó en 2 millones de personas. Esta situación nos obliga a redoblar esfuerzos, a seguir dirigiendo la política social a quienes más lo necesitan y así acreditar en la siguiente evaluación que estamos reduciendo la pobreza. México respalda el esfuerzo diario de las mujeres que contribuyen al progreso de sus familias, su comunidad y su país. Los hijos de 5.7 millones de mujeres están protegidos con el seguro de vida para jefas de familia. Se instaló la Red para la Atención y Desarrollo de las Mujeres, integrada por 24 casas de la mujer indígena y 200 centros de desarrollo para las mujeres. La Banca de Desarrollo ha canalizado recursos por 29,700 millones de pesos a las mujeres emprendedoras a través de 2.8 millones de créditos. Además, gracias a la reforma político-electoral, por primera vez en la historia del país, la mitad de las candidaturas a diputaciones fueron para mujeres. Con este cambio, hoy 42% de la Cámara de Diputados está integrada por legisladoras. Una proporción muy similar de mujeres se puede apreciar en la conformación de los congresos locales que se renovaron este año. México es una nación orgullosamente pluricultural y multiétnica.
que promueve el desarrollo y la calidad de vida de los pueblos originarios. A través de Prospera y de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se respalda a 1.5 millones de familias indígenas. Se apoya a más de 75,000 niñas, niños y jóvenes indígenas con alimentación y hospedaje para que continúen sus estudios. Asimismo, se han respaldado más de 14,000 proyectos productivos en favor de 186,000 indígenas. En un acto de elemental justicia, se ha brindado defensa jurídica a este sector de la población, apoyando la libertad de más de 200 mujeres indígenas. Nuestro país valora el esfuerzo de sus adultos mayores, quienes han dedicado toda una vida de trabajo al progreso de México. Por eso decidimos ampliar y facilitar el acceso al programa Pensión para Adultos Mayores, reduciendo la edad de incorporación de 70 a 65 años. Actualmente se beneficia a 5.5 millones de adultos mayores, es decir, 2.5 millones más que en 2012. Con acciones como esta, de acuerdo con el Coneval, de 2012 a 2014, disminuyó en 1.7 millones el número de personas con carencia por acceso a la seguridad social. En México, se promueve la no discriminación y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, así como de quienes viven con la condición del espectro autista. A la fecha, más de 5.400 planteles de educación básica han sido adecuados para facilitar la integración de los niños con discapacidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Tan solo este último año se han rescatado 950 espacios públicos, haciéndolos más accesibles para las personas con discapacidad y adultos mayores. Además, 391 centros de trabajo han sido reconocidos por sus políticas laborales incluyentes en beneficio de casi 23,000 personas. En lo que va de la administración, más de 33,000 personas con discapacidad encontraron empleo gracias a acciones de vinculación laboral. Mención especial merece la promulgación de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la condición del espectro autista. México está comprometido con el desarrollo y la salud de su niñez. En 2014 se logró una cobertura de vacunación contra sarampión, rubiola o parotiditis de 97.8% en niños de 1 año de edad. En 2012, esta cobertura era apenas de 86.8%. Se han aplicado 5.5 millones de vacunas contra el virus de papiloma humano, protegiendo a más del 90% de las niñas de 11 años de una de las principales causas de cáncer cérvico-uterino. Estamos trabajando para que más mexicanos tengan acceso a servicios públicos de salud en más y mejores hospitales y unidades médicas. El padrón de afiliados al Seguro Popular supera los 57 millones. Esto es 4.4 millones más que al inicio de esta administración. Se han construido, concluido o modernizado más de 500 unidades hospitalarias y más de 2.500 de consulta externa. Para proteger la salud de la mujer, se han realizado más de 23.8 millones de análisis para detectar oportunamente el cáncer. De acuerdo con cifras preliminares del sector salud, de 2012 a 2014 se redujo en 3.5% la tasa de mortalidad por cáncer de mama y en 7.6% la de mortalidad por cáncer cérvico-uterino. Se han fortalecido las medidas para que más mexicanos tengan acceso a los medicamentos que requieren. En los últimos años, las instituciones del sector salud del Gobierno de la República y de algunas entidades federativas se han unido para hacer una sola compra de medicamentos y material de curación. Estas compras consolidadas
Han incrementado la transparencia y permitido ahorros por 8.300 millones de pesos. Y lo más importante es que mejoran el abasto de medicinas en favor de los mexicanos. Con innovadoras estrategias preventivas, protegemos la salud de los mexicanos. Hoy el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y las adicciones son amenazas para la salud de la población que debemos afrontar con decisión. Ello nos obliga a coordinar esfuerzos entre autoridades, sector privado e instituciones sociales. Con este propósito, hemos puesto en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, así como la Estrategia Esfuerzo Nacional frente a las Adicciones. Ambos esfuerzos buscan mejorar el bienestar de los mexicanos y crear una verdadera cultura de la prevención entre la sociedad y muy especialmente entre nuestras niñas, niños y jóvenes. El Gobierno de la República trabaja para que los mexicanos puedan ejercer plenamente todos sus derechos, incluyendo el de disfrutar de una vida digna y decorosa. Para ello, lanzamos una nueva política nacional de vivienda que transformó el modelo de construcción habitacional en el país. El objetivo es que las viviendas cuenten con la ubicación, el tamaño y los servicios públicos necesarios para la sana convivencia y el adecuado desarrollo de sus habitantes. En lo que va de la administración, según datos del Registro Único de Vivienda, esta nueva política ha permitido la construcción de 868.500 viviendas en todo el país. Es clara la recuperación del sector. En 2013 se construyeron 304.900 viviendas, mientras que en 2014 se edificaron 413.800. Esto es